Vivimos en un mundo lleno de deshonra, donde las personas, los seres humanos, no les preocupa demasiado el perder la honra o el ser honrados, ¿no? Porque el mundo está sujeto al maligno y el fraude y el engaño y la mentira y la hipocresía y la maldad pues acampan, ¿no? Por todos los costados, y estamos invadidos en todas las esferas, en todos los ámbitos político, social, familiar, y a los seres humanos cada vez les importa menos la honra. Y Dios nos ha llamado a ser personas dignas de honra. ¿Cuánto dicen amén? Por lo cual espero que en esta mañana pues salgas de esta reunión con un alto valor de la dignidad que Dios nos ha concedido, ¿no? De la dignidad que Dios nos ha dado y que nos ha instado a vivir con dignidad este Evangelio que nos ha sido dado y este programa de vida que es el Evangelio, que nos lleva a vivir una vida digna. Y una vida digna es una vida honrada delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a leer Isaías capítulo 22, versículos del 15 al 25. Dice: Yahvé de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Semna, el mayordomo, y dile. Palabra de Dios para a través del profeta, dirigida a un tesorero, a un mayordomo llamado Semna. Un tesorero es una de las dignidades que conforman cualquier junta directiva, ¿verdad? Toda junta directiva está compuesta por un presidente, por un vicepresidente, por un secretario, por un tesorero y por unos socios o vocales que son pues una mayoría o una minoría, pero bueno, exigen como mínimo 2 vocales. Pero el cargo del tesorero es un cargo, yo diría, casi más importante que el presidente, o que el vicepresidente, o que el secretario, que lo único que hace es firmar las asambleas, o firmar los documentos, o firmar cualquier cosa, ¿no? Pero el tesorero es el administrador, amén. Esa es la función que tiene un tesorero. Un tesorero es alguien que administra los bienes que no son suyos, porque no son suyos, son de alguien, en este caso de una sociedad, como estamos hablando, de una asamblea, de una asociación, de una empresa, de una institución, o de una persona. Un mayordomo era aquel que las personas pudientes, las personas ricas, las personas adineradas tenían mayordomos, que eran quienes cuidaban los bienes de su señor, ¿no? Y tú y yo, en cierta manera, somos tesoreros de Dios. Tesoreros porque Dios nos ha puesto a guardar algo. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, más grande o más pequeña. A unos les ha dado mucho que guardar, a otros les ha dado un área más pequeña. Pero todos tenemos que guardar primeramente nuestra propia vida. ¿Cuánto dicen amén? Porque ese es el mayor tesoro que tenemos, es nuestra vida. Y el Señor nos ha encargado guardar la vida, cuidar nuestra vida, cuidar el templo como hijos de Dios. Y eso hace un buen tesorero, cuida lo que Dios le ha dado, guarda lo que Dios le ha dado para que nadie lo robe, para que nadie lo dañe, para que nadie lo usurpe, para que nadie lo tome. Y somos tesoreros, en cierta manera, terrenales, algunos terrenales, porque solo
manejan tesoros terrenales, otros manejan tesoros espirituales o bienes de Dios, ecónomos y mayordomos, ¿no?, de los tesoros que Dios nos ha concedido. Entonces ve y entra a este tesorero, a Semna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en un lugar alto labra su sepultura, o al que esculpe para sí morada en una peña. A lo largo de la historia ha habido los faraones, por ejemplo, los grandes emperadores egipcios, incluso algunos megalómanos o monstruos del dominio terrenal, del señorío terrenal. Siempre se han obsesionado de una forma desmedida por sus tumbas, ¿no? Sus tumbas, y las labraron en las rocas o en las peñas, ¿no? Pero algunos no saben que también están cavando su propia tumba, ¿verdad? Siendo malos mayordomos, malos tesoreros, malos cuidadores, ¿no?, de lo que Dios nos da. Los faraones se enterraban ellos mismos llenos de oro y de plata, lo metían en las tumbas, en los sarcófagos, y donde introducían o ponían el cadáver del faraón egipcio. Allí también le enterraban en esa cripta con todo el oro, con todos sus tesoros, que eran innumerables. Y el faraón, pues antes de morir, seguramente su esperanza estaba puesta en que le enterraran, ¿no?, con todas sus riquezas, ¿no? Luego venían los saqueadores, los asaltadores, y vaciaban las criptas y vaciaban las tumbas, y se llevaban las riquezas, ¿no?, que habían acumulado allí, que habían guardado allí, ¿no? Verso 17, he aquí que el Señor te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Le está diciendo a ti que piensas así, dice: serás transportado en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, ¿no? Le estaba diciendo: serás cautivo, ¿verdad? ¿Cuántos falsos tesoreros acaban esclavos del maligno, esclavos del amor al dinero, ¿verdad? Y son llenos de tormentos, y porque caen en esclavitudes tan severas, ¿verdad? Y que llegan a cometer, pues, toda clase de actos delictivos y corruptos, ¿verdad? Para llenar sus arcas de riquezas terrenales, ¿no? Y caen en descrédito, caen en vergüenza al final, y son deshonrados a vista de incluso de toda una nación, de todo un pueblo, de todo un país, ¿verdad? Como conocemos muchos casos de políticos o de reyes o de presidentes de gobierno y de autoridades que han sido avergonzados públicamente por sus afanes de megalómanos, de dominio terrenal, de ambición, de poder, de soberbia. Dice: te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa, allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza, dice, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Porque lo contrario de la honra, ¿qué es? La vergüenza. El que no es honrado es avergonzado. Es avergonzado. He escuchado alguna vez a algún siervo de Dios dirigirse a otro siervo de Dios, decirle: mira, o cambias o rectificas, estando en el liderazgo, estando en el pastorado, ¿no? O rectificas tus caminos o cambias verdaderamente, o un día el Señor te va a quitar el ministerio y vas a salir avergonzado de ese lugar. ¿Cuántas personas salen avergonzadas de
de los lugares donde Dios les pone, donde por no ser, ¿no? Por no ser responsables con los bienes que Dios nos ha dado, ¿no? Como hijos de Dios, en la familia, ¿no? No estoy hablando solamente de la obra de Dios, sino de todas las áreas en las cuales Dios nos pone, ¿no? Por ser personas que avergüenzan al Señor, ¿no? Son llevados en cautiverio, dice, en cautiverio de pasiones vergonzosas, de escándalos vergonzosos, ¿no? Como muchos mercaderes del templo o siervos, pastores, ministros de la iglesia, ¿no? Que el Señor los ha quitado y los ha puesto en vergüenza delante de multitudes, ¿verdad? En escándalos, en vergüenza, en oprobio, en esclavitud, y han sido pues, destronados de sus tronos religiosos y han terminado siendo avergonzados, ¿no? Y puestos en vergüenza, en oprobio. Verso 20 dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra en la casa de su padre. Amén. Qué hermosos versículos. Llamaré a Eliaquín, hijo de Hilcías, le vestiré de vestiduras, le ceñiré de talabarte, y entregaré en sus manos la potestad, y será padre y morador de Jerusalén, y le pondré la llave, ¿no? De la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra en la casa de su padre. Un asiento de honra. Como nos quiere el Señor dignificar a nosotros para ocupar el lugar de los destronados. Este Eliaquín fue llamado por Dios para ocupar el lugar ¿de quién? Del mayordomo Semna, del tesorero Semna, que había sido terriblemente avergonzado, destronado. Y entonces el Señor llama a Eliaquín, le pone sus vestidos, le viste de talabarte, de dignidad, de ropas reales, y dice que Dios les dará toda potestad, autoridad de lo alto, no la autoridad del poder terrenal, no la autoridad de las palabras persuasivas, humanas, astutas. Hay algunos que se amparan en el poder terrenal. Y qué triste que a veces me encuentro situaciones de personas, incluso líderes, que cuando a alguien les falta el respeto, no tienen la capacidad pues de hablarles en la autoridad de Dios y rápidamente hacen boxeo, ¿verdad? Y se ponen a la altura de aquellos que no tienen nada de Dios, que al final son pobres desgraciados que necesitan la gracia de Dios. Y yo le digo, mira, hermano, si no tienes la capacidad de soportar a alguien que tú sabes que un día te va a faltar al respeto, que un día te va a poner en un apuro, que un día pues te va a causar males incluso, si no tienes la capacidad y la gracia de amarle, pues es mejor que se lo entregues a otro mayordomo que tenga la capacidad, para que un día cuando el Señor te pruebe, ¿verdad? Y esa persona te falte al respeto, pues como no tienes la capacidad, seas deshonrado a vista de todos porque lo has golpeado o te has puesto de boca con él y te has puesto a la altura, siendo alguien que tenía que ser un ejemplo en medio del campamento, ¿no? Y esto es terrible. Esto es terrible.
Y dice, y le pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. El poder. La llave de la casa de David es la autoridad. La autoridad de Dios es el poder que Dios da para abrir. Y cuando abres nadie puede cerrar, y cuando cierra nadie puede abrir. Como dijo el Señor, yo os he dado las llaves del reino, para que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, para que podamos abrir las puertas que Él tiene preparadas, los corazones que Él tiene preparados, porque todo lo que es ¿no? de Dios en realidad, ¿no? Y lo hincaré como clavo en lugar firme, ¿no? Como clavo en lugar firme, sobre la roca, en lugar firme, inamovible, con toda seguridad. Ahí nos quiere clavar el Señor. Cuando estamos clavados en ese lugar, ¿verdad? Pues dice que luego seremos asiento de honra en la casa de nuestro Padre. Amén. Asiento de honra. Asiento de honra. Aquí vemos uno deshonrado y el otro que fue honrado. Aquí vemos uno que fue avergonzado y el otro que fue honrado por Dios. Qué diferencia tan grande, ¿no? ¿Dónde quieres estar tú? ¿En qué lado? ¿En el honrado o en el avergonzado? Pues yo quiero ser honrado por Dios. David, cuando danzó delante de todo el pueblo, cuando llevaban el arca, y se puso a danzar delante de las criadas, en calzoncillos de lino y medio, bueno, y Mical, su mujer, le miró desde la ventana y le vio danzando y saltando en medio de las criadas y le menospreció en su corazón, ¿verdad? Luego David, pues cuando conversó luego con Mical, le dijo, no, ¿qué más me da? ¿Verdad? No tengo problema en... Y Mical le menospreció y le dijo, ¿no? Has danzado delante de... Pero dice, mira, más vil me haré incluso, si eso me va a llevar a ser honrado por Dios. Amén. Y David se hizo vil delante de todo el pueblo, siendo el rey, para ser honrado por Dios. A veces hay que hacernos viles, pero en esa vileza el Señor nos honra. En esa actitud el Señor nos honra. Entonces, hermanos, el primero fue deshonesto, el primero fue deshonesto y fue quitado, el segundo fue honesto y los deshonestos son humillados y deshonrados, pero los honestos reciben la honra de Dios y dan testimonio de la gloria de Dios. Amén. Oseas capítulo 4, versículos del 7 al 10. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. El pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Antiguamente la honra y el honor era algo tan sagrado, tan importante, que muchos pues daban la vida incluso antes que perder la honra. Muchos daban la vida antes que perder el honor. Hoy en día estos valores ya casi pues no existen en la mayoría de los seres humanos. No le dan importancia ninguna a ser deshonrados, como decía antes, no le dan importancia que sus hijos los deshonren cayendo en perversidades, en los pecados más perversos de este mundo, ¿verdad? No saben lo que es vivir en dignidad. A muchos tampoco les importa pues deshonrar a un hombre, a una mujer, ¿verdad? Y hacer del lecho un lecho de mancilla en vez de un lecho sin mancilla. Y a algunos no les importa deshonrar a una mujer cuando están en una relación de noviazgo en el Señor.
¿verdad? Y cometen fornicación. Y yo siempre digo, mira, el que es fornicario de soltero y no hay un verdadero quebrantamiento y una verdadera conversión y una verdadera liberación, seguirá siendo adúltero y fornicario cuando esté casado, porque no ha aprendido desde muy pronto a dignificar a la mujer o la mujer al varón, ¿no? Y darle el valor y la dignidad y el honor y la honra que se merecen, ¿no? Hay muchas palabras que comienzan con H. Estamos hablando de la honra de Dios. Pero hay otras palabras que comienzan con H, que son muy parecidas, como la honestidad, el honor, y son virtudes o cualidades humanas, morales, son valores que son fundamentales para obtener la honra de Dios. La honestidad, la honra, el honor. ¿Qué significa la honestidad? La honestidad es ser sinceros, es ser transparentes, que no tiene nada que ocultar, ¿no? Que no tiene un doblez, que no tiene doble ánimo, que no es engañador. Eso es la honestidad. Es difícil encontrar personas honestas, realmente. Cada vez hay menos honestidad en este mundo, porque honestidad es ser justos, es hacer justicia, es ser cabal, como el fiel de la balanza, es ser rectos, es ser honestos. Y por lo tanto, un kilo pesa 1000 gramos, no pesa 900 ni 850. Un kilo son 1000 gramos. Un litro son 1000 mililitros, ¿verdad? Esa es la pesa justa, la pesa cabal, ¿verdad? Y no se puede cobrar más de lo debido. Si un producto vale tanto, hay que venderlo en tanto. Eso es ser fiel, eso es ser honesto. Un comerciante tiene que ser honesto. En la vida tenemos que ser honestos. No podemos vender un kilo por 500 gramos. O sea, vender un kilo y entregar 500 gramos o 600. Esa es la pesa falsa, ¿no? La pesa que muchos utilizan. Este mundo está lleno de pesas falsas. Todo está falseado, todo está diseñado para falsear y para vender kilos de 800 o de 700 gramos en vez de 1000 gramos. Eso es ser deshonestos. Y en esta vida, el que es deshonesto nunca será honrado. Ser íntegros es ser honestos. Alguien que no se deja sobornar por nada ni por nadie. Alguien que no pone en venta su dignidad. Eso es honestidad, no poner en venta nuestra dignidad. Alguien que no hace negocios fraudulentos, que es una persona honesta, ¿verdad? Eso es ser fiel a Dios y a los principios inamovibles de las verdades eternas de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, verso 8, 1 Timoteo capítulo 3, verso 8 al 13, dice: los diáconos asimismo deben de ser como honestos. Es la primera cualidad de los ancianos de la iglesia, de los diáconos, de los que sirven, y en cierta manera todos, una gran mayoría, podemos decir que somos diáconos, que somos servidores en la iglesia, que somos servidores, hijos de Dios, miembros de la congregación. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, dice. La primera cualidad es ser honestos para ser honrados. Honestos, sin doblez. Dice, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas. Porque las ganancias tienen que ser honestas, no deshonestas. No codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también, dice, sean sometidos a prueba primero y ejerzan entonces el diaconado si son irreprensibles. Luego dice, las mujeres
asimismo sean, ¿qué? Honestas. La primera cualidad, honestidad, tanto para los hombres como para las mujeres. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque el que ejerza bien el diaconado gana para sí, que dice, un grado ¿qué? Un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Gana mucha confianza. Quiere decir que el que es honrado, el que es honrado por Dios, porque es honesto, porque es verdadero, ese hombre o esa mujer, dice que ganan para sí un grado honroso, porque son ejemplo, y el buen ejemplo es digno de honra. Y cuando alguien es un buen ejemplo, es honrado por los demás. Los demás le respetan y le honran porque el honor tiene que ver con el respeto, con la honra, con la dignidad. ¿Verdad? Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. Mucha confianza en la fe porque cuando uno hace las cosas bien, no se jacta de que esté haciendo las cosas bien, sino que se llena de agradecimiento a Dios y confía cada vez más en Dios porque dice, Dios está mirándome, Dios me está contemplando desde los cielos y está mirando mi corazón, está mirando mi caminar y me está honrando. Y eso me llena de confianza, me afirma en la confianza y en la fe en Dios. Honestos con la lengua, honestos con lo que decimos, porque antes de abrir la boca pues, es necesario orar, ¿verdad? Y que el Señor sea quien hable por nosotros, porque podemos quitarle la honra a alguna persona sin tener una prueba ¿verdad? Y aunque las tengamos, ese no es nuestro trabajo, porque nuestro trabajo no es deshonrar a nadie. Dios no nos ha llamado a deshonrar a las personas. Dios nos ha llamado a restaurar a las personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te parece? O sea, porque ¿qué es mejor? ¿Deshonrar a alguien por causa de su pecado o restaurarle en su honra que perdió por el pecado cometido? ¿Qué es mejor? Restaurarle en su honra. Porque vosotros que sois espirituales, dice la palabra, restauradles con espíritu de mansedumbre. ¿Verdad? Dice un proverbio chino, dice, si eres honrado en tu negocio, no llegarás a ser rico ni pobre. Si eres honrado en tu negocio, si eres honrado en tu vida, no llegarás a ser ni rico ni pobre. Y por eso dice la Biblia, allá en Proverbios, dice, no me des más de lo que necesito, no me des ni riquezas ni pobreza, no me des ni más ni menos, ¿no? No me hagas rico ni pobre, manténme del pan necesario. Pero lo malo es amar el dinero, porque el que ama el dinero nunca se sacia de dinero y siempre quiere más y quiere más. Y ese está perdido, porque es esclavo. Por lo tanto, mejor tener lo necesario que tener más, pero de una forma vergonzosa, indigna, deshonesta, porque el fin no justifica los medios. Amén. Eso es honestidad. Decía el salmista, para los íntegros es toda mi complacencia. Vamos a ver Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3, 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias
de todos tus frutos y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Muchos no honran a Dios, no honran a Dios. Y lo primero es honrar a Dios con nuestra vida. Es fundamental honrar a Dios. Y honrar a Dios hay que hacerlo desde las áreas más pequeñas en nuestra vida. Honrar a Dios es honrarle en todo nuestro caminar, en honrar a Dios, dándole el tiempo a Dios, dando a Dios lo que es de Dios, no escatimando delante de Dios, no siendo escasos, no siendo raquíticos, no siendo pobres, egoístas, ¿no? Honrar a Dios en nuestra vida y debemos ser honrados primeramente con Dios, honrar a Dios y ser honrados con Dios. Porque si soy Señor, decía el profeta Isaías, si soy el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿No? Decía vaya Malaquías, no me llamáis Señor y no, si yo soy Padre, ¿no? ¿Dónde está? Creé hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Ya, si yo soy Padre, si yo soy, no Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está mi honra? Y aquellos hombres dijeron, pero ¿en qué te hemos deshonrado? ¿No? ¿En qué? O sea, dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? Pues sí me habéis deshonrado, porque no me habéis honrado como... Porque honra es honrar y ser honrados. Y tener la honra de ser honestos, la honra que da Dios, no la de los hombres, ¿no? Muchas veces los hombres honran a quien no se lo merece. Honran a quien no se lo merece y a quien se lo merece no le honran, le pisotean. Le pisotean, ¿verdad? Y honrar al que no se lo merece, no, al que no es digno, hay que tener mucho cuidado a quien honramos. Porque al que merece honra, honra. Pero al que no es digno de honra, al necio, no se le puede honrar. Al que no es digno de honra, no se le puede honrar, no se le puede levantar. Porque le vas a llenar encima y le vas a hacer más daño, porque le vas a levantar su soberbia, le vas a levantar su maldad, le vas a levantar su corazón egoísta. Y entonces yo les digo a los hermanos, tengan mucho cuidado a quién honráis. Porque yo no veo lo que hacen en las comunidades. Y les digo, a veces ponéis en el púlpito al último de la fila, al último que ha llegado, y porque le conocéis y porque es vuestro pata, le ponéis en el púlpito y... Hermano, cuidado a quién pones en los púlpitos, cuidado a quién honras. El púlpito es un lugar de honra. El que comparte la palabra a otras personas es un lugar de honra. No se puede no poner a cualquiera en el ministerio, no se puede imponer las manos con ligereza. Eso es imponer las manos con ligereza, eso es honrar con ligereza. Y eso no agrada a Dios de ninguna manera. Y me topo pues, con muchas situaciones en las cuales hay personas que levantan a los hombres para hacer seguidores de hombres humanistas en vez de hacer discípulos, verdaderos discípulos. Y el discípulo no se labra en una honra falsa, en una honra de hombres. El discípulo verdadero se labra bajo la honra de Dios, al que Dios le dice, ahora sí te voy a sentar en un asiento de honra. Y no honres nunca a un engañador, por muy sabio que sea, por muy bueno que sea haciendo negocios, por muchas cualidades o por muy apto que sea, ¿verdad? En la obra hay personas muy aptas, pero no son dignas. Y entonces el Señor te dice, ya, esta persona es muy apta, pero no es digno de honra. Porque aunque tenga cualidades, ¿verdad? No tiene la integridad, no tiene la fidelidad, no tiene... Alguien me dijo una vez, mira, mejor un tonto fiel que no un listo infiel. Mejor un tonto fiel, porque al final el que es necio es... Cuando digo tonto no digo en términos ofensivos, sino en alguien pues, que es más simple, pero en su simpleza o en su poca tiene una virtud que es digna de honrar y es la fidelidad y es la integridad. Entonces,
Yo prefiero rodearme de personas así que no rodearme de personas que tienen muchas cualidades, que son muy aptos, que tienen muchos talentos, que son muy vivos, que son muy sagaces en los negocios, que son muy... pero luego no tienen la virtud. Y entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Esto enseña a hombres que sean aptos, fieles e idóneos para enseñar también a otros, dice la palabra. Es más importante la honestidad, la fidelidad, la integridad, antes que cualquier otra cosa. Ya te digo, hay personas que tienen muchas cualidades, pero Dios no mira las cualidades, Dios mira el corazón. ¿Cuánto dicen amén? Dios no mira lo sabio que seas con la astucia del mundo, lo sabio que seas porque te has educado en costumbres o en hábitos y tienes cualidades, ¿no?, que pueden llamar la atención en cierta manera, pero a Dios eso no le llama la atención para nada. A eso Dios le importa muy poco. Lo que Dios mira es la integridad, la honestidad, la fidelidad del corazón. Amén. Y una de las maneras de honrar a Dios es darle a Dios las primicias. Dice, honra al Señor con las primicias de todo tu fruto. No estoy hablando de los bienes, no está hablando de los diezmos, de las ofrendas, de echar al alfolí. No, está hablando de las primicias de nuestra vida. Honrar al Señor con nuestra vida. Honra al Señor con las primicias de tu vida. Y cuando tú honras a Dios de esa manera, ¿verdad?, pues luego resulta que Dios te bendice, dice, y tus lagares rebosarán de mosto, y tus graneros serán llenos, tus lagares rebosarán de mosto. Habla de bendición, que viene por un motivo, y es por haber honrado a Dios, por haber puesto a Dios en lo primero, por haber honrado a Dios en nuestra vida y con nuestra vida. Y cuando honramos a Dios en nuestra vida y con nuestra vida, entonces Dios dice, ahora sí, ahora yo te voy a bendecir, ahora yo te voy a llenar, ahora yo te voy a colmar de bienes, y voy a llenar tus graneros de abundancia, no de riquezas, no, sino de verdaderos frutos de Dios, de verdaderos dones de Dios, de verdaderas virtudes de Dios. Dice otro texto en los Salmos, en el capítulo 50 y verso 14, dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmos 50, 14, 15, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Para honrar a Dios hay que sacrificar a Dios. Hay que ser sacrificadores de Dios. Te libraré y tú me honrarás. Pero, ¿qué pasa cuando Dios nos sana y nos liberta? Haremos como los 9 leprosos que nunca honraron a Jesús. Nunca honraron a Jesús. Volvieron al templo, o no sé dónde volvieron, pero solo uno honró a Jesús. Los demás se fueron, se volvieron al templo a seguir con el rito religioso, a seguir con sus cosas, pero nunca honraron a Jesús. En vez de servirle en agradecimiento por el bien recibido, por la sanidad, por la restauración, no le honraron porque eso significaba negarse a sí mismos, eso significaba tomar la cruz, eso significaba seguir a Jesús. A la caída le precede la soberbia, pero a los humildes les sustenta ¿qué? Les sustenta la honra. Qué preciosos versículos. A la caída le precede la soberbia, pero a los humildes les sustenta la honra. Amén. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. El soberbio cae en deshonra, el humilde es honrado. Amén. Mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo te halaga, porque yo
honraré a los que me honran, dice 1 Samuel 2:20, porque nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Sabemos que el rey Asuero, en el libro de Esther, después de que la reina Vasti, ¿qué hizo la reina Vasti al rey? Le deshonró delante de los príncipes de todas las provincias del reino, ¿verdad? Porque convocó el rey un banquete, ¿verdad? Donde todos los príncipes iban a estar en ese banquete y a la reina Vasti se le ocurre no acudir al banquete del rey. Vaya deshonra. Entonces, el rey Asuero dice que hizo y proclamó un decreto, como está escrito en en el libro de Esther, en el capítulo 1 y verso 20, y proclamó que todas las mujeres del reino debían ¿de qué? ¿De honrar a quién? A sus maridos. Debían de honrar a sus maridos. Desde el mayor, dice, hasta el menor. Qué importante, no solamente que la mujer honre a su marido porque es la cabeza del hogar, ¿no? El hombre también, por supuesto, tiene que honrar a la mujer. Pero cuando una mujer en concreto deshonra a su marido, de un modo o de otro, pues lo que hacen es desplumarles públicamente, ¿no? Desplumarles. Luego tú ve y quítale las plumas a una gallina y luego intenta volver a ponérselas cuando ya las has desplumado. Aquella no puedes. Gallina sin plumas ya, pues así es el hombre que es deshonrado por una mujer. Es como que le quita las plumas y le deja ahí. Es como la gallina sin plumas, ¿verdad? Ya no le puedes volver a poner las plumas. Ya las has deshonrado. A vista de todos, ¿verdad? Y hay mujeres pues, que deshonran a sus maridos. Aquí les quitan las plumas, les dejan desplumados. Y esto no es de Dios. Y también hay hombres que deshonran a sus mujeres. Digo este término porque siempre en la Biblia nos lleva al orden establecido por Dios, ¿no? Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos, sus padres. Los hijos pueden sentirse honrados o deshonrados por el comportamiento de sus padres. Qué triste para muchos niños, para muchos jóvenes, adolescentes, que han visto durante toda su vida a sus padres pues, con peleas, con riñas, con disputas, con palabras ofensivas que quedan grabadas, ¿verdad? Y que con el paso del tiempo causan terribles heridas. Y además dicen que son cristianos y van a la iglesia. Y eso es todavía peor. Eso es todavía peor. ¿Verdad? Porque esos hijos nunca se sentirán honrados por sus padres, sino todo lo contrario, tendrán una deshonra sobre su vida, una carga de deshonra terrible sobre sus vidas por haber visto a sus padres dando mal testimonio, por haber visto a sus padres que no actúan como debieran de actuar, que no son consecuentes con lo que profesan,
con el Dios que dicen que conocen y al que sirven o al que aman o porque dicen que son cristianos, ¿no? Y por eso debemos de buscar vivir en sabiduría, porque todos queremos tener honra, todos queremos ser honrados. El problema es que no estamos dispuestos a pagar el precio y a vivir conforme a lo que esa honra demanda, ¿no? Nos exige por medio de su palabra y por medio de la vida, ¿no? Entonces, recibe el consejo de Dios en esta mañana y recibirás la honra de Dios y el Señor te usará para vivir una vida honorable, una vida honrada. Porque ¿a quién contratarías tú si fueras un empresario y tendrías una empresa? ¿Tú contratarías a un hombre honrado o a un deshonesto? ¿A un hombre honesto o a un deshonesto? ¿A quién pondrías tú a administrar la empresa? Como administrador, como gestor, como a un hombre deshonesto o a un hombre honesto. ¿Y Dios a quién va a contratar? ¿A hombres honestos o a hombres deshonestos? ¿A un hombre honesto? Dios no va a poner a cuidar su viña, que es suya, y la va a poner en manos de aquel tesorero llamado Semna, ¿verdad? Que no, la pondrá en manos de Eliaquín, ¿verdad? Y le vestirá de talabarte, y le vestirá de honra, y le vestirá y le pondrá como clavo firme, hinclado, dice, y por asiento de honra. Porque Dios no va a contratar a los deshonestos. Dios no se va a rodear de deshonestos, sí que va a trabajar con ellos para que se conviertan en personas honestas, sí que va a trabajar con ellos para que se conviertan en personas fieles, íntegras y dignas, pero si no lo hacen, nunca jamás serán contratados por Dios para formar parte de su equipo de trabajo, de su reino, ¿no? Honra es igual a reputación. Algunos no se ganan la buena reputación por sus hechos, por sus frutos. Honra es igual a respeto, a respetabilidad. Una persona con honra es una persona respetable, totalmente. Honra es igual a dignidad. Hay de aquellos que pierden la honra, porque después incluso algunos nunca la recuperan, como Esaú, que perdió la honra. ¿Por qué vendió la honra? Pues porque vendió su primogenitura, en una deshonra terrible por menospreciar lo más importante y satisfacer su barriga, su carnalidad y su humanidad. Hoy todavía algunos venden su alma, venden su dignidad y su honra por una oportunidad miserable de ganar o de obtener ganancias deshonestas. Que Dios nos ayude, porque el que pierde su honra es como el que pierde su alma, porque la honra es el testimonio de un alma limpia. Entonces, hermanos, que no te roben el honor, si aún lo tienes y no lo has perdido. Y si lo has perdido, recupéralo, porque vida sin honor es una vida falsa, no es vida, es una vida sin honor, es arrastrarse por el polvo de la tierra como una serpiente. Eso es una vida sin dignidad, eso es una vida sin honor. Y el honor ¿qué es el honor? El honor es el premio de la honra, es la nobleza de la honra. Es una condecoración en el alma, no en la solapa, como los militares que se llenan de medallas, ¿no? Y se ponen el día que hay el desfile militar, se ponen su chaqueta llena de todas las condecoraciones que les han otorgado por sus servicios durante años y años de servicio, y está bien, y una medalla y no sé qué, no sé cuánto, pero
La honra es una medalla que el Señor te pone, ¿sabes en dónde? En el alma. No, no aquí en la solapa de la chaqueta, del terno de la ropa, sino es una condecoración en el alma. Y eso es maravilloso. Honremos a quien hay que honrar. No demos más honra a quien, ¿verdad? A mí me indigna, ayer fue el día, no me quiero meter con la mujer, ¿no? Fue el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Pero qué horrible que las mujeres se manifiesten, hagan sus actividades endiosando ¿de qué? El feminismo, porque al final el Día de la Mujer es un movimiento feminista, que lo único que hace es entronar a la mujer, empoderar a la mujer, ¿verdad? Y encima mujeres que defienden el aborto, defienden ciertas cosas, la ley de... Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Yo diría que es el Día Internacional del Feminismo que se ha desvirtuado, ¿verdad? Y ya no se da honra a la mujer como se debiera de dar, porque la mujer se salvará engendrando hijos, la mujer se salvará siendo cuidadora de su casa, siendo cuidadora de su hogar, engendrando hijos, honrando a sus maridos, y no se salvará haciendo lo que por ahí profesan muchas, y usan esos desfiles y esas manifestaciones para endiosar y ensalzar a la mujer, ¿verdad? Entonces, eso del Día Internacional de la Mujer, el 8M, ese famoso, mucho cuidado, mucho cuidado. Ya saben cómo soy yo con las fiestas, con las honras, con los celebraciones, con la... Hay que ir al trasfondo. No todo es bueno, no todo lo que se hace en el mundo es bueno, no. No todo, no hay que participar de todo. Cuidado. Cuidado que no somos de este mundo. No somos de este mundo. No nos alineemos al mundo, a las costumbres de este mundo. No nos comparemos con el mundo. Si el mundo quiere celebrar el Día Internacional de la Mujer, en la Iglesia no podemos celebrar el Día Internacional de la Mujer. Tenemos que celebrar el Día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y solamente el Día del Señor. Ni de la mujer ni del hombre. De nadie. El Día del Señor. Entonces, estaba diciendo que la nobleza... Antiguamente había un dicho que decían que nobleza obliga, ¿no? Era uno de los gritos de los caballeros de estos, los caballeros ¿no? Nobleza obliga, por mi alma, por mi vida, por mi dignidad, por los principios inamovibles, ¿no? Pero eso era algo humano, humanista, ¿no? Nobleza obliga, y lo que defendían era su nobleza como caballeros los caballeros romanos o los caballeros de la Edad Media y todo este tema, ¿no? Pero la caballerosidad, ¿no? Decía un filósofo francés, dice, el honor que se vende siempre se paga más de lo que vale. Y las tragedias a lo largo de la historia por causa del honor son terribles. O sea, tenemos un ejemplo de los orientales, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen un respeto tan profundo a la nobleza, ¿no? A la nobleza de los samuráis o ¿no? Que por no perder el honor, ¿qué se hacen? Se hacen el harakiri, ¿verdad? Y se clavan su espada y se rajan ahí por no perder el honor, por no perder la dignidad. Tienen tal sentido de la nobleza que significa ser un samurái, que si un día por H o B pierden ese título o esa nobleza, se hacen el harakiri y se rasgan y se meten esa espada hasta las entrañas. Dice, pero en una casa grande, decía 1 Timoteo, 2 Timoteo, hay utensilios
¿Qué dice? ¿Qué hay? ¿Qué dice que hay? 2 Timoteo 2, 20, 21. En una casa grande, dice la palabra, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Si alguno se limpia de estas cosas, dice que será instrumento de ¿qué? De honra, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. En una casa grande hay utensilios de oro y de plata y de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles, para usos despreciables, viles, que no sirven para nada. Es como un día prediqué sobre, es como un jarrón chino, ¿verdad? Que es un jarrón chino, es un jarrón que es muy decorativo, que cuesta mucho dinero. ¿Han visto esos jarrones chinos que son enormes, pintados de colores, que son muy atractivos, muy decorativos? Pero un jarrón chino lo pones aquí en medio y no tiene mucho uso, es únicamente decorativo, ¿verdad? Pero no tiene ningún uso, ningún sentido. Y esto viene porque un día a unos recién casados alquilaron un pequeño apartamento de 40 metros cuadrados con las justas para poder vivir, y el día de su matrimonio viene alguien y le regala un jarrón chino. Y entonces le dice la mujer a su novia, al marido, pero cariño, ¿dónde vamos a poner este jarrón? ¿Es tan grande? Hemos alquilado un apartamento de 40 metros cuadrados, con las justas podemos poner la camita y este jarrón chino, así tendrá un gran valor. Pero, ¿nos sirve de algo? Es algo decorativo. Es algo decorativo nada más. Esos son para usos viles. Hay algo que nadie... Mira, aquí en el templo hay algo que nadie le presta atención, ¿verdad? Le prestamos atención al decorado, a la pantalla, a las luces LED, a las luces del escenario, a no sé qué, no sé cuántos, pero hay unos objetos que están en las paredes, en las 4 paredes, en las esquinas y en las puertas de salida, que sirven ¿para qué? ¿Para qué sirven? ¿Para apagar qué? Para apagar incendios. Son los extintores. ¿Los ven? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Alguien le para bola a los extintores cuando entran a la iglesia? Yo sí, yo miro que no se lo lleven, porque les voy a poner candado, porque ya no será el primero que nos han robado los extintores en el edificio. Pero nadie mira los extintores. ¿Pero qué es más importante, el extintor o la planta decorativa? ¿Qué es más importante? El extintor. Porque un extintor puede apagar un fuego. ¿Qué es más importante entonces en la viña del Señor? Un jarrón chino, ¿verdad? Que al final no sabes dónde ponerlo y al final le das una patada y lo haces añicos, porque dices, esto me está estorbando, esto me está molestando, esto no sirve para nada, será muy bonito, tendrá mucho valor, pero no me sirve de nada. Prefiero tener un extintor, que si hay una llama o hay un incendio, voy a coger el extintor y lo voy a apagar, el fuego. Amén. Entonces, hermanos, en la iglesia también hay algunos que son como jarrones chinos, que no sabes dónde ponerles. En la obra hay mucho. Yo tengo jarrones chinos en muchos lugares que al final no sabes dónde ponerlos, que son decorativos, pero cuando les quieres dar uso dices, ay amigo. Y en una casa grande hay eso, hay jarrones chinos y hay extintores. Hay vasos que son de barro y de plata, de oro y de plata, y otros son de madera y de barro, y unos son para usos honrosos
honrosos y otros son para usos viles. Amén. Gloria a Dios. Oramos y terminamos. Proverbios 31, 25 dice, fuerza y honor son sus... Está hablando de la mujer virtuosa. ¿Y qué dice? Proverbios 31, 25. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo por venir. Amén. Pero ¿cuáles son sus vestiduras? Fuerza y honor, honra, honor, fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Amén. Vistámonos del verdadero honor. Vistámonos de honor. Seamos hombres honorables, dignos de honra. Amén.